Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí en Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 3 al día viernes 7 de noviembre del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles gamas. Mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Pasaremos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más importantes de esta semana y que podrían afectar la volatilidad del mercado. Nos encontramos en horario de Nueva York y con un filtro de 3 estrellas. Antes que nada, es importante destacar que este domingo 2 de noviembre tenemos cambio de horario en la costa este de Estados Unidos. Por lo tanto, en Nueva York se va a retrasar una hora el horario en la costa este, y eso nos puede afectar, para que lo tengan presente, en cuanto a nuestros horarios locales de apertura de mercado y también, por supuesto, en este tipo de noticias. Veamos, el día lunes 3 de noviembre tenemos considerado el PMI 10:45 y 11 de la mañana. Martes 4 de noviembre tenemos noticias de la eurozona, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo y a las 11 de la mañana las encuestas de ofertas de empleo. Ojo,
con este informe de las encuestas de desempleo. ¿Por qué? Porque todavía estamos con el shutdown del gobierno de Estados Unidos, el cierre del gobierno federal. Por lo tanto, este informe en particular puede verse afectado por el shutdown. Lo más probable es que este reporte se retrase o simplemente no se publique hasta que el financiamiento del gobierno federal se restablezca. ¿Qué más tenemos? El día miércoles 5 de noviembre, cambio de empleo no agrícolas, 9:15 de la mañana, horario Nueva York. Y los PMI manufactureros y de servicios, 10 de la mañana, 10:45, para concluir con los inventarios del petróleo. El caso del PMI manufacturero y de servicio y los inventarios, eso no debiera haberse afectado porque provienen de instituciones privadas o semipúblicas que siguen operando normalmente. Así que solamente tengan presente que para esta semana la encuesta de desempleo es que probablemente tengamos retraso. Ahora sí, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con análisis de perfiles de volúmenes semanales y niveles gamma. Vamos directo al gráfico del eurodólar, comenzando la revisión de nuestras proyecciones anteriores. Para eso es importante destacar cuáles son los niveles que teníamos presente. Y claro, ¿qué podemos ver? Que estamos en una estructura acumulativa distributiva, un Wyckoff, que ya llevamos prácticamente 4 semanas. Tenemos este soporte identificado en la zona del 1.155 y el mercado puntualmente esta semana, que ya ha terminado, abrió con una iniciativa compradora. Mira cómo abre el mercado del eurodólar con iniciativa compradora para ir a buscar el gamma del 1.165 y hacer resistencia en la zona del POC de la semana antepasada, en la zona del 1.167. Esa zona es la que finalmente hace resistencia, muy cercano al POC y High Volume Node de la semana antepasada, para posteriormente, después de esta zona balanceada que tenemos aquí en este perfil, fíjense, todo esto es una zona balanceada que se produce durante los 3 primeros días de semana, hace esta caída, ¿ya? Haciendo rebote en los soportes del High Volume Node que habíamos identificado la semana anterior, para posteriormente continuar hasta la zona del soporte, justamente donde tenemos identificado el soporte de esta estructura Wyckoff, haciendo esta pequeña corrección. Fíjese cómo ha ido cumpliendo todos los niveles que nosotros hemos ido proyectando como salidas. Recuérdate que estos High Volume Node, más que buscarlo como zonas de salida, tenemos que buscarlo primero como zonas de target. O sea, si el precio va en esa dirección, son zonas donde tenemos que buscar nuestro take profit, nuestro target. Bien, vamos a hacer un poco de zoom out aquí. Fíjense cómo ya llevamos esta estructura. Así que por lo tanto, ¿qué es lo que podemos apreciar en esta caída? Esta caída es una caída con fuerte delta positivo. Fíjense ese delta positivo que tenemos acá. Así que es muy probable que durante esta semana, como tenemos esta divergencia, esta caída con delta positivo, es que es muy probable el precio retome esta estructura hacia el interior y vaya a buscar nuevamente niveles que ya se están trabajando en esta estructura. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer actualizar los High Volume Node y los niveles gamas. Bien, hemos actualizado ya los niveles gamas. Se han corregido algunos. Básicamente gamas que han sido eliminados y prácticamente hemos quedado cada 10 puntos una diferencia de gama. Se mantiene el Polo Wall en el 1.18.
El put wall también se mantiene en el 1.15, pero también hay una fuerte concentración de put menor que acá, pero hay una fuerte concentración de put justamente en la zona del 1.155, ¿ya? Independiente que tengamos el put wall acá, tiene una fuerte concentración de put aquí, así que podríamos, entre comillas, considerarlo como una especie de put wall secundario, y solamente el gamma en el 1.16. Así que básicamente vamos a marcar nuestros high volume node que tenemos para esta semana. Actualizamos este. Aquí tenemos el high volume node de esta semana. Vamos a actualizar los más importantes. Bien, por acá tenemos el POC de la semana. Ahí se negociaron 7.665 contratos. Eso fue lo que se negoció en ese nivel de precio. Por acá también un high volume node importante. Siempre vamos a considerar los más importantes. Podríamos decir que este también. Este es como una zona. Y básicamente lo que tendríamos aquí. Ese, en mi opinión, serían los high volume node más interesantes que tenemos. Por lo tanto, fíjense lo que comentábamos en un principio, que vemos del euro dólar. El euro dólar tenemos una caída con divergencia delta. En realidad, toda esta caída ha sido con divergencia delta. Toda esta caída ha sido con freno. Prácticamente fue una caída. Fíjense aquí, tenemos un pico de delta positivo, pero muy poco delta negativo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, oye, ¿cómo? Claro, porque en el fondo está cayendo con una divergencia en donde de alguna manera esa caída va siendo frenada con órdenes pasivas. Por lo tanto, es muy probable, dado esta divergencia, que el precio ahora reingrese al área de valor de la semana que acaba de terminar. Terminamos por debajo del área de valor, pero si el momento que recupera esta fuerte zona de soporte que tenemos identificada hace varias semanas y reingrese al área de valor de la semana que ha terminado y se logre posicionar por encima del área de valor de esta estructura Wyckoff, podríamos ir a buscar siempre el imán del gamma, podría buscar el POC de esta estructura Wyckoff, que la tenemos identificada en el 1.16175. Esta es la zona POC, ya que tenemos identificada en la estructura Wyckoff de prácticamente 1, 2, 3, 4 semanas, llevamos un mes, todo el mes de noviembre, perdón, de octubre, todo el mes de octubre, en esta estructura acumulativa distributiva. ¿Ya? Por lo tanto, aquí la clave, que no se puede perder, voy a poner aquí un poquito más arriba, lo que no se puede perder de esta estructura es justamente este put wall. Si este put wall, por algún motivo, el precio lo traspasa y se pierde, ya tendríamos que replantear escenario con un gamma negativo. ¿Qué significa eso? Que el market maker va a empezar a cubrir vendiendo. Y esas ventas que hace el market maker haría que el mercado acelerara la caída. Pero por el contrario, es lo que estamos viendo, que el precio se mantiene en esta estructura lateralizada, un gamma positivo, por lo tanto, ahora empieza a comprar. Si confirma este reingreso al área de valor, vamos a buscar el imán de esta gama en dirección al POC de la estructura Wyckoff que tenemos en esta zona. ¿Ya? Ahora, por lo pronto, si el precio se posiciona por encima del POC de la semana que acaba de terminar, ya podríamos ir en búsqueda del gamma del 1.17 y como máximos probablemente el high volume node, que sería del 1.171, que sería la resistencia de esta estructura. Así que, en mi opinión, estamos en una buena zona operativa para el día lunes
3 de noviembre, el inicio de la semana, para buscar patrones de reversión alcista, para reintegrarnos a esta estructura, en mi opinión. Eso es lo que podríamos señalar del euro dólar. Vámonos al siguiente activo, que sería el oro. ¿Qué podemos ver del oro? Básicamente, recuerden que aquí estamos en valor spot. El oro, en este caso, también identificamos una estructura Wyckoff, ya la semana pasada, la tenemos identificada con este cuadradito, ¿cierto? El precio finalmente inicia esta semana con una apertura de iniciativa bajista, fíjense, en dirección al put wall, que es en un principio hace de soporte para posteriormente hacer esta barrida a la changama que teníamos identificado en el 3900. Rompe el put wall que teníamos identificado la semana pasada, rompe el put wall, va a buscar el latch gamma del 3900 para posteriormente ahí recuperar estos niveles. O sea, tuvimos una semana prácticamente balanceada, ¿ya? Lateralizada, siempre en torno al POC. Después de estos grandes movimientos que tuvimos en el oro, tuvimos una semana tranquila, intentando reincorporar el área de valor que tenemos acá de la estructura Y. Por lo tanto, vamos a plantear ahora cuáles son los niveles para esta semana. Hemos actualizado los niveles gamma, básicamente se mantienen los mismos sin alteración. El único cambio importante es que el put wall, que estaba en el 4000, ahora se ha trasladado al 3800, pero el call wall aún se mantiene en el 4500 con sus respectivos gamma en el 4400, 300, 250, 200. Ahí nos pasamos o nos saltamos al 4000, el 4000, 3900 y 3800, donde tenemos identificado nuestro put wall. Bien, volvemos aquí al H1. Volvemos al H1 y claro, ¿qué podemos identificar ahora? Vamos a ver este perfil de volumen de tipo campana, muy claro, muy balanceado. En el caso de el oro, durante esta semana recién pasada, vamos a identificar el POC, que mira donde tenemos el POC, ¿eh? El POC prácticamente está donde tenemos identificada esta estructura Wyckoff. Fíjense ahí, ¿eh? Vamos a bajar un pelito más arriba para diferenciarlo. Ahí tenemos el POC de esta semana. Así que, por lo tanto, vamos a poner el POC aquí. Ahí la vamos a identificar con una línea continua. Y toda esta zona, yo me atrevería a decir, toda esta zona que tenemos acá, sería una zona de un high volume node muy grande, muy fuerte, muy potente en el oro. Así que por lo tanto lo vamos a tener identificado aquí. Una zona importante de atracción, porque para poder reingresar a esta estructura Wyckoff tiene que indudablemente romper esta zona balanceada. Está haciendo en este momento de muro para poder reingresar. Por debajo vamos a identificar cuáles son los más importantes. Estos no los vamos a destacar porque aquí tenemos mucha zona balanceada, entonces vamos a identificar en los extremos, en el caso del VAG y el VAL, donde tenemos niveles importantes que pueden actuar como soporte o resistencia, podríamos decir aquí, y por arriba podríamos decir acá. Esos son los más importantes. Entonces, mientras el precio no salga de esta zona balanceada, yo que estaría buscando, tanto en el VAL como en el VAG del perfil de volumen semanal, patrones de reversión. O sea, estaría buscando, mientras esto no salga, yo estaría buscando patrones de reversión en esta zona. Ahora, ¿qué importante hay que tener presente? Fíjense, cuando el precio va a testear esta zona, el volumen y el delta es débil. Fíjense, comparen este delta que tenemos acá, cuando trata de romper con estos otros delta cada vez que llega a la zona del POC.
Por lo tanto, es importante tener presente que para salir de esta zona balanceada, si vamos a salir al alza, tiene que haber un importante incremento de delta positivo, ya acompañado con un volumen por sobre la media, por sobre el promedio. Ese sería el escenario. Lo mismo si el precio rompiera hacia abajo. Si hay un rompimiento de esta zona balanceada, tendría que ser con un incremento, en este caso, de delta negativo y volumen por sobre el promedio. Ahora, en mi opinión, ya que estamos tratando de hacer una proyección, ¿qué es lo que veo yo? Que toda esta caída, que tuvimos un fuerte delta negativo en esta caída, cuando hizo esta caída, fíjense, todo este delta negativo prácticamente se fue desinflando. ¿Se fijan? Miren, ¿ya? Y ya no tenemos esa misma fuerza de venta. Por lo tanto, si vemos que hay una rotación de delta negativo a positivo que sea relevante y nos reincorporamos a la zona del área de valor de la semana antepasada en búsqueda del POC, aquí podríamos tener el POC, posiblemente rechazo, y si rompe este POC con volumen y delta, ya nos estaríamos reincorporando, reconfirmamos la reincorporación a esta estructura Wyckoff, buscando target en los niveles que tenemos identificados hacia arriba. Mientras no salgamos de esta zona, yo todavía estaría apostando a una zona balanceada, por acá, que se defina bien si se reintegra o definitivamente va a buscar una nueva zona de aceptación en los niveles que tenemos más abajo. Mientras tanto, yo me la estaría jugando, dado el comportamiento del delta y dado que acá tenemos muy poco volumen de negociación, que si incrementa el volumen, iríamos a buscar un breakout de esta estructura de la semana que ha pasado, reincorporándonos a el Wyckoff que llevamos 2 semanas. La clave del pivot importante es el POC de la semana antepasada, que lo tenemos identificado en el 4100, 102. Si recuperamos el 4100, podríamos retomar un nuevo escenario. Bien, esa sería nuestra visión por parte del oro. Vamos a ver ahora el caso del SP500. Recuerden, amigos, que este gráfico lo tenemos en valor cash, por lo tanto los amigos que tradean directamente en futuro tienen que considerar esa diferencia entre el valor cash y el valor futuro, que hasta el día viernes 31 de octubre había una diferencia de 31 puntos, ¿ya? 31 puntos el futuro sobre el cash. Bien, ¿qué podemos ver lo que pasó la semana que acaba de terminar? Fíjense cómo prácticamente, ¿qué pasó aquí? El precio abrió por encima del call wall que teníamos identificado la semana anterior. Prácticamente no teníamos niveles salvo el gamma que teníamos identificado en el 7000. No teníamos niveles de referencia, ¿ya? Hacia arriba por sobre los 6800 en ese momento. Entonces, claro, ¿por qué tuvimos este tremendo gap? ¿Ya? Tanto en el cash como obviamente en lo futuro. Este gap alcista que se pudo ver tanto en el SP500 como en el Nasdaq 100, ¿ya? ¿Por qué ocurre? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos interpretar? Tenemos que tener presente que lo que provocó este gap el día lunes 27 de octubre pasado, básicamente fueron 2 factores macroeconómicos. Primero fue el dato de inflación de Estados Unidos más bajo de lo esperado, que se publicó la semana antepasada, lo que reforzó la idea de que la Fed podría tal vez recortar tasas los próximos meses, y que efectivamente fue lo que pasó con los anuncios de la Fed el día miércoles, recién pasado, ¿ya? Y segundo, las noticias positivas que tuvimos ese fin de semana sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, tras los comentarios del presidente Trump y Xi Jinping sobre una mayor cooperación entre Estados Unidos y China. Este doble impulso
fue lo que genera este verdadero sentimiento de risk on sobre los futuros del S&P 500, con una subida cerca del 1% en la apertura, y en el caso del Nasdaq por más del 1,2%. ¿Ya? En este contexto hay que tener presente que los market makers ajustan sus exposiciones gamma al alza y reposicionan sus derivados. Los calls de tecnología, reducen la reducción de puts, y básicamente todos sus gamas se desplazan hacia arriba. ¿Ah? Técnicamente esto se tradujo en un gap de continuación dentro del entorno de un gamma positivo. Es decir, ¿qué era lo que hacen los market makers? Compran en caída, favoreciendo la estabilidad del precio. ¿Ah? ¿Ya? Cada vez que el precio va a caer, va comprando. ¿Ya? Ahora, desde el punto, o desde la perspectiva, mejor dicho, del volumen y del order flow, claro, aquí básicamente tenemos un volumen comprador el día lunes. Mira, fíjese ese volumen comprador que tenemos acá, ya mucho volumen con delta positivo, ahí que tenemos el día lunes 27, y ese volumen comprador con delta positivo confirma el interés, vamos a poner aquí, confirma el interés institucional en sostener este movimiento al alza. Sin embargo, como siempre lo comento en mis cursos, un gap no confirmado por volumen tiende a cerrarse. Por eso que el seguimiento intradía fue clave para ver si el precio defendía esa zona de gap fill, ¿ya? En resumen, un gap alcista impulsado por macro y sentimiento mercado. En este caso, tenemos un contexto de gamma positivo y una confirmación de volumen y delta comprador al inicio de la sesión el día lunes 27. Este tipo de apertura nos enseña cómo los factores macro y el posicionamiento de los market makers y el flujo institucional pueden hacer una buena combinación para generar desequilibrio al alza, como lo que lo estamos viendo o lo que vimos la semana recién pasada. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles para esta semana. Hemos actualizado los niveles gamma, he cambiado una temporalidad de H4, y claro, básicamente el put wall se mantiene en el 6500, pero el call wall ya se ha trasladado al 7000. Y fíjense cómo el volatility trigger ya de alguna manera se ha posicionado en forma más alta. Acá tenemos el volatility trigger en esta zona del 6.825. O sea, prácticamente este mes de octubre fue una semana interesante, en mi opinión, en el S&P 500, marcada por este intento del mercado de estabilizarse después de las caídas que tuvimos a mediados de mes. Fíjense estas caídas que tuvimos ahí en la semana del 10 de octubre, estas correcciones fuertes que tuvimos en la semana del 10 de octubre, ¿ya? El índice finalmente, después de esta caída grande, logra recuperar la zona del 6.840 y 6.900 puntos, justo sobre el nivel del volatility trigger que tenemos identificado en el 6.825, que ahora está actuando como punto de equilibrio clave. Fíjense cómo el volatility trigger está funcionando como pivot de soporte, básicamente. ¿Qué tenemos que tener presente nosotros? Que mientras el precio se mantenga por encima del volatility trigger, que es el punto de transición entre el gamma positivo y negativo que tienen los market makers, tenemos que nosotros privilegiar compras por sobre el volatility trigger. Si el volatility trigger se pierde, ahí tendríamos que replantear a escenarios bajistas. Volvemos al H1 y vamos a identificar los high volume node que tenemos de esta semana. Comenzamos con el POC. Claramente el POC aquí estuvo muy balanceado. Fíjense este perfil de volumen balanceado en la semana.
Tenemos un POC en el 6.863, donde se negociaron 40.485 contratos de futuro. Vamos a identificarlo como un POC, una línea continua, y identificamos arribita este High Volume Node, importante, es una zona muy balanceada, acá, por encima, este High Volume Node, y por debajo yo me atrevería a decir que tenemos este nivel que está haciendo de, esta zona que estaría haciendo de soporte en el VAL semanal. Está muy balanceado, demasiado. Pero claro, mientras mantengamos esta zona balanceada, donde tenemos que ir a buscar posibles entradas. Por ejemplo, en este momento, hasta el día viernes, teníamos el Volatility Trigger identificado en 68.25. Si este Volatility Trigger se mantiene en los próximos días en esta zona, sería un buen punto para buscar entradas en largo, entradas con patrones de reversión, patrones de giro con volumen. Esta es una buena zona, la zona del 6.825, incluso hasta el 6.800. Es una buena zona operativa para buscar patrones de reversión alcista en este momento. Lo importante es que el Volatility Trigger no se pierda. Ojo que este Volatility Trigger puede cambiar diariamente. Yo actualizo estos niveles tanto del S&P500 como en el Nasdaq en mi canal de Telegram, que yo comparto con mis alumnos, ¿ya? Lo más relevante es este nivel por el momento, lo que devuelve de alguna manera este cierto sesgo positivo en el corto plazo. Ahora, ¿qué hay que tener presente en el caso del S&P500? Y también esto es válido para el Nasdaq, que mientras el VIX ya subió levemente hacia los 17 puntos aproximadamente durante los últimos días, pero la volatilidad implícita de corto plazo cae. ¿Ya? Entonces, esto hace y produce lo que se le conoce, o algunos le llaman coloquialmente, como el zombie market del verano, ¿ya? Que el mercado se ralentiza, se balancea. Ahora, si miramos la estructura del gamma que nos proporciona, o sea, que estamos con un gamma positivo, ¿ya? Mientras mantengamos un gamma positivo, una zona neutral positiva, normalmente va a favorecer a la estabilidad del precio y que el precio siga manteniéndose consolidado y balanceado con un sesgo lateral alcista, ¿ya? Y si logramos subir por sobre los 6.900 puntos, ¿ya? Que sería en este momento nuestra frontera, ya ahí ya tendríamos que tener un sesgo 100% alcista, ya mirando los 7.000 puntos donde tenemos reflejado nuestro call wall, y que sería una zona donde lo aplicaríamos como resistencia. Por lo pronto, si el precio llega al 6.900, yo estaría buscando en esta zona cerca del 6.900 y del máximo histórico, estaría buscando posibles patrones de reversión. Y aquí posibles patrones de reversión durante los próximos días. Si nos posicionamos por encima del 6.900 con volumen y delta, vamos a buscar al call wall, y el call wall ahí tendríamos posible zona de reversión. Ese sería nuestro escenario para el SP500. Vamos al siguiente activo, que sería el DAX. En el caso del DAX, aquí no tenemos niveles gamma, porque no tengo data para los gamma, así que vamos a actualizarlo solamente con los niveles de volumen. Bien, aquí estamos en valores cash del DAX, no estamos en valor futuro, estamos en valor cash, así que el día viernes creo que el spread con futuro eran de 80 puntos con el DAX. ¿Qué podemos apreciar acá? Bueno, básicamente nosotros tuvimos en el DAX una estructura acumulativa distributiva
prácticamente todo el mes de septiembre. Acá, ahí tenemos, todavía tengo marcado este perfil de volumen con el POC de esa acumulación que tuvimos ahí. Y claro, ¿por qué no lo quería eliminar? Porque básicamente fíjense que este POC de esa estructura ahora está haciendo de soporte. Y prácticamente hemos consolidado en las últimas 3 semanas otra estructura Wyckoff. Acá tenemos esta caída con el clímax de venta, reacción alcista, y ahí marcamos nuestro Wyckoff. Vamos a ponerlo en blanco. Fíjense cómo estamos en Wyckoff. ¿Cómo detectamos o identificamos nuestro soporte y resistencia al Wyckoff? Siempre cuando viene el efecto, recuerden, causa, efecto, viene un clímax de venta. En este caso, clímax de venta, reacción al alza, y aquí lo que tenemos es una barrida, una especie de sacudida bajista, siguiendo un poco la nomenclatura de Wyckoff. Tenemos una sacudida bajista y estamos prácticamente en este momento en la fase, entre la fase B y posiblemente C del método Wyckoff, que es la fase más tediosa y más larga. Entonces, vamos a trasladar un poco el perfil de volumen. Vamos a moverlo, vamos a ponerlo acá, el perfil de volumen de esta estructura, y la vamos a identificar aquí. Ahí. Ahí ya tenemos nuestro Wyckoff con su perfil de volumen respectivo. Vamos a poner un poquito antes, ¿no? Ahí mejor. Ahí tenemos el POC y los high volume más importantes. Bien, vámonos ahora a H1, que podríamos apreciar aquí. Vamos a actualizar los niveles. El POC de esta semana, que lo tenemos identificado en esta zona. Ahí. 24.285 valor cash. Ahí tenemos el POC de la semana que acaba de terminar. Zona del 24.285. Tenemos este high volume node importante ahí. Bien. Este se mantiene vigente. Así que, por lo tanto, ¿cuáles serían los niveles más importantes aquí? Si el precio se reincorpora a esta estructura que nosotros hemos identificado de Wyckoff y logra reincorporarse, ¿ya? Y que tiene toda la pinta, porque fíjense esta caída con tremendo delta negativo, y prácticamente este delta negativo se agota y ahora hemos rotado a un delta positivo con incremento de volumen. ¿Se fijan? Incremento de volumen, rotación de delta positivo, el precio reingresa a esta estructura Wyckoff que hemos identificado, ¿ya? Reingresa también al área de valor del Wyckoff que hemos identificado. Por lo tanto, si el precio se consolida el día lunes al interior de esta zona con delta positivo y con volumen por sobre el promedio o cercano al promedio, iríamos en búsqueda del high volume node que tenemos en el 24.130. Ese sería nuestro target inicial. Hay que estar atento a que este nivel pueda tener un patrón de reversión, que aquí puede haber patrones de reversión. Pero si este nivel es roto con volumen y delta positivo, iríamos en búsqueda del POC de la semana anterior, que coincide con la zona del POC de la estructura Wyckoff de estas 3 semanas. Así que, por lo tanto, yo estaría en camiseta de largos en este momento, si es que se consolida el reingreso. Ahora, en la hipótesis de que el precio rompa
este nivel, que lo veo menos probable, dado la rotación de delta, pero hay que ponerse toda la hipótesis, rompa este nivel, ¿dónde vamos a ir? A esta zona que yo tengo marcada acá, que era el POC de la estructura anterior y que se convirtió en el soporte de la estructura actual. Aquí. Y aquí sería una buena zona para buscar patrones de giro. ¿Ya? Estamos hablando del 23.745, 23.685 valor cash aproximadamente. Bien, ese sería nuestro escenario para el DAX. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el Nasdaq. Bien, aquí en el Nasdaq estamos en valor cash, con un spread con futuro hasta el cierre del día viernes 31 de 137 puntos. Bueno, y aquí básicamente, dada la correlación que existe con el SP500, tal como lo expliqué en el SP500, también abre con un tremendo gap el día lunes 27 de octubre, prácticamente por sobre todos los niveles que nosotros teníamos graficados. Y esto básicamente debido a los datos de inflación que recibimos esa semana y sobre el fin de semana anterior, estos anuncios de cooperación entre Donald Trump y Xi Jinping, que dan expectativas favorables a el mercado, dado estos posibles acuerdos que se están efectuando. Así que este es el gran motivo de este gap. Entonces, siempre nosotros, para poder consolidar un gap, tenemos que ver cómo abre ese gap, ¿ya? Si vemos que hay volumen comprador, tenemos volumen y delta comprador, podríamos decir que ese gap se consolida. Acá tenemos este volumen comprador, ¿ya? Que se consolida. Todo este delta comprador consolida, digamos, ese gap. Bien, entonces vamos a actualizar los niveles. Bien, he actualizado los niveles gamma, he cambiado una temporalidad de H4 porque aquí se ve algo interesante. Mire, cambio importante. Mire dónde tenemos el call wall en este momento, en el 24.600, y el put wall prácticamente lo estamos teniendo por acá arriba. Ahí se nota en el 26.000, el put wall. 26.000 put wall, y el call wall lo tenemos por allá abajo, en el 24.600. Ya, esto es poco habitual, ¿eh? O sea, en el Nasdaq suele ser más habitual que en el SP500, pero el escenario en sí es poco habitual, ¿ya? El call wall aparece mucho más abajo que el put wall, no es un poquito, mucho más abajo que el put wall. El put wall está por encima incluso del precio actual, ¿ya? Cuando normalmente la teoría nos dice que debiera ser al revés. El call wall marca o debiera marcar una zona de resistencia superior y el put wall debiera marcar una zona de soporte inferior, ¿ya? Ahora, esta configuración invertida que estamos presenciando acá, en el caso del Nasdaq, nos puede dar una señal importante. Estoy especulando. Lo que podría estar ocurriendo en esta situación es que el market maker haya cerrado o desplazado posiciones call después de un movimiento bajista fuerte que fue durante estas correcciones que tuvimos a mediados del mes de octubre. Haya cerrado el desplazamiento de posiciones call después de esos movimientos bajistas, ¿ya? Dejando ese muro de call más cerca del precio actual, ¿ya? O del precio de esas correcciones, mejor dicho, ¿ya? Y a la vez el put wall más alto sugiere que hay una concentración de puts que ahora funciona como una barrera de gama positiva, es decir, que el market maker está cubriendo y absorbiendo riesgo en esa zona superior. En términos más simples, podríamos decir que el mercado podría, insisto entre comillas,
podría estar en una fase de transición o cobertura inversa, donde el rango habitual se invierte y la estructura del riesgo cambia, ¿ya? Y este tipo de escenario podría anticipar un periodo de consolidación o incluso una posible reversión en las próximas sesiones. Hay que estar atento porque esto ahora la próxima semana puede cambiar, porque esta información la tenemos actualizada hasta el 31, hasta el viernes 31. Entonces hay que estar atento qué pasa con este call wall que lo tenemos tan abajo, y qué pasa con el put wall que lo tenemos tan arriba, ¿ya? Pero la explicación por el momento es la que acabo de dar en base a mi experiencia y a lo que yo podría transmitir. Bien, y volviendo un poco a lo que está sucediendo ahora, por lo menos al cierre de esta semana de octubre, donde claramente tenemos este rebote técnico interesante que ha sucedido en el Nasdaq, como así también pasó en el S&P 500, que siguen moviéndose prácticamente al unísono. Después de las caídas que tuvimos aquí a mediados del mes de octubre, el mercado logra estabilizarse, recuperar niveles clave y el Nasdaq vuelve a posicionarse en la zona del 25.900, 26.000 puntos, justo en torno al Volatility Trigger. Vamos aquí a agrandar, aquí vamos a hacer un zoom out a H1, justo en torno al Volatility Trigger que tenemos en esta zona del 26.025. ¿Ya? Esta zona es importante porque coincide con la resistencia de la gama más inmediata que tenemos. Y esa área funcionó prácticamente, como resistencia intradía, al igual como lo vimos en el S&P 500, donde el precio chocó con la barrera del 6.880, 6.900. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en ambos índices la presión vendedora se fue agotando hacia la tarde del viernes y el flujo de cobertura del market maker ayuda a sostener el precio de cierre. Así que, ahora, en cuanto a la estructura del gamma, el Nasdaq nos muestra un gamma index casi neutral, ligeramente incluso negativo, lo que significa que seguimos en una zona de mercado sensible en el flujo de opciones del Nasdaq, aunque ya la tensión que vimos la semana anterior ya se ha disipado. Así que mientras el Nasdaq ubique su Volatility Trigger en la zona del 26.025, significa que vamos a dar de preferencia cortos, ventas, ¿ya?, entre la zona del 26.025 a la zona tal vez de el 25.000 hacia abajo, por lo menos hasta acá podríamos dar. Así que por lo tanto aquí estamos en una zona de batalla de flujo, por decirlo así. Mientras el Nasdaq se mantenga por sobre los 25.900, ya podríamos recién buscar tal vez posiciones al alza. Mientras se mantenga por debajo de esta zona, vamos a buscar cortos principalmente. Bien, vamos a actualizar los niveles. El High Volume Node, básicamente aquí tenemos el POC de esta semana, muy cerca del Put Wall, el Volatility Trigger y el Latch Gamma. Ahí se negociaron 4.249 contratos. Acá tenemos un High Volume Node importante. Y por abajo también me atrevería a decir lo que está aquí. No destacaría nada más porque en realidad está demasiado balanceado y no vale la pena marcar más zonas porque está demasiado balanceado en esta zona. Ya sabemos que aquí está la resistencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que el precio puede estar, tal como señalamos en la introducción del activo,
en una fase de consolidación. Por lo tanto, esta zona yo iría a buscar patrones de reversión alcista. Toda esta zona donde está la zona del PAL semanal y la zona del gamma del 25.600, yo buscaría patrones alcistas, ¿ya? Y si el precio logra posicionarse ya por encima del volatility trigger y por encima de esta zona del 26.000, ya iría a buscar largos, ¿ya? Con búsqueda de nuevos máximos históricos. ¿Hacia dónde iríamos a buscar esos largos con búsqueda de nuevo máximo histórico? Podríamos llegar hasta el gamma del 27.000. Fíjense, el gamma del 27.000. O sea, yo me pondría en posición de largo una vez que consolide el precio por encima del volatility trigger. Mientras nos mantengamos en esta zona donde estamos ahora, yo buscaría una zona de consolidación buscando oportunidades de largos en esta zona, ya, entre el 25.600 al 25.700, patrones de reversión. Si por algún motivo el precio pierde este gap que tuvimos al inicio de la semana que acaba de terminar, pierde este gap y se reincorpora al rango de la semana antepasada, ya, recién ahí iría a buscar el gamma del 25.000 y la zona del 24.600, 24.500. Ese sería nuestro escenario para el Nasdaq. Bien, y nos vamos al último activo, que sería el petróleo. ¿Qué podemos ver en el petróleo? Básicamente, bueno, tuvimos una estructura acumulativa distributiva que fue una distribución prácticamente todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre, o casi todo el mes de septiembre. Y en este mes de octubre ya tuvimos esta sacudida. Por el momento, en un principio pensamos que podría haber sido una distribución, pero ya hemos comprobado que se trató de una sacudida, ¿ya? Y habría que ver si es que efectivamente es una sacudida para reintegrarse a esta zona o finalmente para ir a buscar una distribución a precios más abajo. Esta zona es clave, la zona del 60. Fíjense cómo el precio finalmente durante esta semana tuvo una apertura de iniciativa vendedora, rechaza el gamma del 62.000 y va a buscar el gamma del 60. Vamos a buscar aquí. Fíjense cómo el precio en el intradía va respetando estos niveles que hemos tenido definidos como target y posibles zonas de reversión, pero primero como target. Si yo voy en corto, son zonas que tengo que ir buscando como target. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, en cuanto a actualización de los gamma, el call wall se mantiene en el 70, put wall se mantiene en el 55 y prácticamente el gamma que teníamos en el 62 ha sido eliminado, se ha reducido, ya no vale la pena. Y básicamente tenemos gamma cada 5 puntos, 55 el put, gamma en el 60, en el 65 y el call wall en el 70. Así que por lo tanto, este gamma del 60 está actuando en este momento como soporte. Fíjese cómo aquí este rechazo acá con todo el gamma negativo que le pusieron acá en esta caída. Fíjense, con este gamma negativo que hace que el precio caiga. Finalmente aquí rota a delta o disminuye mucho el delta negativo. Es el típico juego que hacen entre las ventas agresivas y compras pasivas, ¿ya? Son patrones de absorción acompañado de volumen. El precio finalmente hace la absorción en la zona del 60 para reincorporarse al área de valor de la semana. Bien, vamos a actualizar los niveles de High Volume Node. Tengo el POC. El POC de la semana se negociaron 9.282 contratos en esa zona.
Por acá tenemos este especie de POC secundario. Va por debajo del precio, así que lo vamos a verificar como soporte. Acá también tenemos algo interesante, donde hizo el cierre. Y por aquí yo solamente destacaría este nivel, nada más. Por debajo no tengo nada que me pueda llamar la atención. Esto de acá yo lo mantendría, este nivel acá, ahí, básicamente porque es donde el precio hizo resistencia, acá, ahí, de la semana antepasada. Ahí, miren, fíjense ahí cómo hizo la resistencia durante la semana que terminó. Bien, entonces, ¿qué podemos señalar aquí? Que dada la estructura del gamma, nos encontramos con un gamma levemente positivo, o sea, por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que si el precio baja mucho, el market maker tiene que salir a comprar. Si el precio sube, el market maker tiene que salir a vender. Por lo tanto, acá el precio ha rechazado porque el market maker ha salido a comprar en el nivel del 60. Y mientras me confirme este reingreso al área de valor de la semana que acaba de terminar, yo iría a buscar largos como primera hipótesis. ¿Hacia dónde? En dirección a la posibilidad de reintegrarme a esta estructura Wyckoff que teníamos identificado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante destacar? Acá tenemos una fuerte concentración de gamma de delta negativo, con mucho volumen. Fíjense, tenemos mucho volumen de delta negativo, pero el precio no fue capaz de recuperar, de romper esta zona. Entonces, eso ya me está dando una señal de fortaleza de quienes, de compradores pasivos. O sea, las buy limit están actuando acá. Las buy limit están actuando acá. Entonces, si nos consolidamos por sobre el 61.1, vamos a buscar largos en dirección al 62. Por el contrario, la hipótesis bajista es que si nos consolidamos por debajo del POC de la semana, aquí podríamos buscar zona operativa de reversión alcista. Ese sería nuestro target bajista, y cada uno de estos niveles tendríamos que buscar posibilidades de patrones de reversión alcista. Primero target y después posibilidad de reversión alcista. Pero dado el contexto del volumen y el gamma y el delta, estamos viendo que muy probablemente tengamos esta proyección por lo menos hasta el 62 durante los próximos días en el petróleo. Recuerden que aquí estamos haciendo un análisis técnico, no estamos considerando elementos macro, así que por lo tanto hay que estar atento a cualquier evento macroeconómico que esto pudiera cambiar el escenario. Aquí solamente estamos mirando volumen y coberturas de los market makers. Bien, amigos, con eso finalizamos nuestro análisis. Los invito a suscribirse al canal, que dejen su like, activen la campana para no perderse los próximos análisis y, como siempre, invitados a que dejen su comentario con su visión del mercado para que podamos enriquecer este espacio, ¿ya? No solamente aquí en mi canal, sino que como una zona de debate entre traders, como también si alguno de ustedes quieren que revise algún activo en particular, si yo tengo la data, podemos incluirlo en futuro análisis. Además, también hacer presente que si quieres profundizar más en este tipo de herramientas y en mi metodología de scalping o intradía, utilizando el volumen, el perfil de volumen o los niveles gamma, los invito a que visiten mi web de lolotrading.com, donde pueden encontrar mi oferta formativa completa y acceso a mi curso especializado tanto en CFD como en futuros. Bien, amigos, éxitos en sus trades y muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.